Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos hoy el 16º domingo ordinario de este ciclo C. La primera lectura es del Génesis, en su capítulo 18. La presencia de Dios entre los hombres y la hospitalidad a Él ofrecida por estos son el tema sugestivo de la primera lectura y del Evangelio del día. En esta lectura se nos refiere la aparición del Señor a Abraham, al norte de la ciudad de Hebrón, junto al encinar de Mambré, mientras estaba sentado a la puerta de su tienda. El Señor se le presentó en forma de peregrino, acompañado de 2 ángeles. Gran misterio. Vio a 3 y adoró a 1. Abraham recibió la visita de 3 personajes misteriosos y, conforme al uso oriental, les ofrece hospitalidad. «Señor mío», dice Abraham, postándose en tierra, «si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo». Más que una invitación, estas palabras son una súplica reveladora de su ansia de hospedar al Señor, acogerlo en su tienda y tenerlo junto a sí. Abraham se muestra también aquí como el amigo de Dios, que trata con él con sumo respeto y al mismo tiempo con confianza humilde y vivo deseo de servirle. Terminada la comida, la promesa de un hijo, a pesar de la avanzada edad de Abraham y de Sara, descubre claramente la naturaleza sobrenatural de los 3 personajes, uno de los cuales habla como hablaría Dios mismo. San Pablo, en la carta a los Hebreos, nos dirá: «No os olvidéis de la hospitalidad, pues por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles». El Señor, que se manifestó a Abraham en la forma dicha, le dio un gran premio, la promesa del Hijo, en el cual habían de ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Sara era estéril. Abraham tenía ya 100 años, pero seguía esperando contra toda esperanza que tendría un hijo, por el cual le vendría una gran descendencia, porque confiaba en la palabra de Dios. Y a través de él vendría el Mesías, Jesús de Nazaret. Y así sucedió. Después de pasar otra dura tentación, que fue la de ir a sacrificar al hijo único que Dios le dio, Isaac, el heredero de la promesa, pues era tan grande su fe que se dijo: «Poderoso es Dios para resucitarlo». Queridos amigos, avivemos la fe en la persona de Jesús y en su doctrina salvadora. Esta es la gran lección que nos da Abraham: confiar en Dios. Pasemos a la segunda lectura, de San Pablo a los Colosenses. San Pablo anuncia con todos los recursos de la sabiduría que proviene de lo alto el gran misterio de Dios, o sea, la redención salvadora de todos mediante Cristo. Y empieza diciendo: «Me complazco en mis padecimientos». El apóstol soporta con paciencia y con alegría sus sufrimientos por la salvación de los colosenses y completa en su carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Dirá: «Completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia». Porque había meditado a fondo el Evangelio de la cruz. Habiendo penetrado el misterio de Cristo, había encontrado fuerza para revivirlo en sí mismo. Notemos que los sufrimientos de Cristo no fueron incompletos en sí mismos, porque tienen un valor infinito de satisfacción. Pero eran, como dice el apóstol, en su carne, esto es, en mí y en los demás miembros que formamos parte del cuerpo entero de la Iglesia. Es como si los sufrimientos de Cristo se propagasen y tuvieran su continuación en el apóstol. Todos debemos pensar que somos miembros del cuerpo místico de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Y si sufrió Cristo,
justo es que sufran sus miembros. No falta pues nada en la pasión de Cristo en orden de mérito, sino en orden a la aplicación. Ahora, en esta vida, debemos conformarnos con Cristo, pues si padecemos juntamente con Él también seremos glorificados. Pasemos al Evangelio. El Evangelio hoy es de San Lucas, en su capítulo 10. Nos dice que Jesús entró en una aldea al ir de paso hacia Jerusalén. Esta aldea era Betania y fue recibido en un hogar generoso, el de los hermanos Marta, María y Lázaro. Jesús es acogido con una premura muy similar a la de Abraham con sus visitantes. Marta se afana y se mueve de un lado para otro. Se la ve inquieta del servicio de la casa, mientras que María se quedó sentada tranquilamente a los pies de Jesús escuchando su palabra, hasta que Marta se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio?» Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria». Algunos distinguen dos actitudes distintas en Marta y María, como oposición distinguiendo entre vida activa y contemplativa. Notemos que una escucha a Jesús y la otra trabaja, entregada al servicio de la casa. Los dos hacen cosas buenas. ¿Acaso Jesús no vino a enseñarnos a servir? Pero la cuestión es que solo una cosa es necesaria. ¿Cuál? Escuchar la palabra de Jesús. Y escucharla significa también vivirla. Lo que más vale es escuchar la palabra de Dios y traducirla a la vida. Lo demás, por importante que sea, es secundario. Es decir, antes Dios y su palabra. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. Tan necesaria es que sin ella no hay salvación, porque la palabra de Dios es palabra de vida eterna y es de necesidad absoluta escucharla. Lo que salva al hombre no es la multiplicidad de las obras, sino la palabra de Dios escuchada con amor y vivida con fidelidad en las obras. María ha escogido la mejor parte. Esta elección no es patrimonio exclusivo de los contemplativos, sino que todo cristiano debe de hacer la suya, no presumiendo darse a la acción sin haber profundizado antes la palabra de Dios en la oración. Solo así será capaz de vivir el Evangelio, aunque el hacerlo resulte arduo y le exija sacrificios. Consecuencia, nuestro deber es escuchar la palabra de Dios, dejarla que obre en nosotros una transformación como la simiente en la buena tierra. Si escuchamos y vivimos el Evangelio alrededor de nosotros, muchos cambiarán en el sentido de saber apreciar lo principal y secundario de la vida. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.